A los Juan 13, Gabriel murió un oficialmente sacerdote el abusó de 28 él. de agosto de A los 20, 2016. lo Durante encarcelaron. 10 Juan años, Gabriel fue millones de abandonado a personas los 5 aceptaron años, aquella fecha como el por final un crimen definitivo que del no Divo de cometió. Juárez. Pero Le- ahora circula una versión Eso extraordinaria dijo de que su asegura madre, exactamente el lo hombre contrario. que compuso Amor Según este Eterno. relato, de la Alberto mujer Aguilera que lo Valadez abandonó. no habría muerto aquel día. Hoy vas a Habría saber qué pasó desaparecido realmente entre voluntariamente. ellos. Habría vivido Vas a durante saber una lo que década un oculto en sacerdote una le villa de hizo la cuando Toscana tenía 13 italiana y años. todo habría formado Lo que Ned parte de una escribió operación cartas a su madre preparada desde la durante celda. años. Y lo más Nunca extraño es que contestó la ni historia una. no empieza Gabriel con dinero, repitió contratos toda ni su una vida. pelea por una herencia. Una frase que dijo Empieza con una una y otra madre, vez. con un en niño diferentes esperando momentos, junto a una puerta, en diferentes y con entrevistas, una promesa que, como si según fuera esta la única versión, verdad que Juan conocía Gabriel con habría certeza. hecho cuando tenía La apenas 11 frase años. que resume toda su Algún día te existencia. voy a hacer creer que estoy No muerto. sabían qué hacer Esa conmigo, sería la frase pero que Alberto después Aguilera no habría sabían pronunciado qué hacer después de sin pasar mí. 4 años esperando el Lo dijo regreso de su hablando de madre, su infancia en Victoria el Valadez. orfanato, Pero esa de es cómo solo las la primera autoridades pieza. no sabían cómo Porque la tratarlo, teoría asegura que el de hombre cómo era cremado un en problema, California bajo el nombre de un Juan estorbo, Gabriel no era realmente el algo que cantante. sobraba, Se llamaba hasta que se Roberto convirtió Mendoza en una Espinosa. estrella. Tenía Y 67 entonces años. todos querían estar Vendía cerca de él. neumáticos Se hizo usados en millonario Tijuana. y le Y compró habría la casa sido donde elegido ella durante trabajó de años por su sirvienta. parecido físico Le con dijo Alberto que no la Aguilera. quería. Según Llenó los documentos estadios, y testimonios compuso citados dentro de esta 1800 versión, canciones. alguien habría pagado Haya sido cientos de Iván. miles de dólares para Qué montar la casualidad que sustitución. muere cuando está También Iván. aparecen nombres mucho Qué más cercanos al casualidad Divo. que incineran Una el cuerpo abogada, a la brevedad. un asistente personal, No hay un evidencia de empresario nada de irregular. Houston. Y hasta Pero las Iván Aguilera, preguntas flotan, hijo y heredero y legal del nadie cantante, puede quien, responderlas. según esta historia, Pero habría esa frase conocido el aplica plan. a toda su vida. Pero todavía falta Es la el parte hilo que más conecta difícil de creer. cada tragedia, La versión cada sostiene que triunfo, Juan Gabriel cada habría vivido traición. desde entonces en Bagno, Su madre Arizona, no supo qué a hacer con pocos él. kilómetros de Florencia, Lo abandonó bajo en un otra orfanato identidad. cuando tenía 5 Una años. villa, un ama No lo de llaves visitó italiana, más que una vez. un médico privado, No contestó sus una cartas canción cuando lo grabada en encerraron en secreto, Lecumberri. una vieja maleta de Rechazó la cartón casa que él le y una compró carta escrita cuando se cuando hizo Alberto millonario. todavía era un niño. No sabía qué Eso hacer es con lo él, que supuestamente pero conecta su vivió del infancia dinero que con él le todo lo que mandaba vino cada después. mes. Hoy vas a Cada mes, descubrir 4 cosas. sin falta. Primero, Hasta ¿qué el habría día que murió? ocurrido entre Alberto No Aguilera y sabía su qué madre hacer para sin que él. una promesa infantil La industria, terminara porque el único que convirtiéndose, sabía la según verdad, esta teoría, ya no está. en la idea de fingir su Se propia fue muerte? guardando secretos. Segundo, como ¿quién era siempre, Roberto Mendoza como toda su Espinosa y vida. por qué su nombre aparece Secretos dentro sobre del su relato identidad. como el hombre cuyo Secretos cuerpo sobre habría su dolor. terminado cremado bajo la Secretos identidad sobre del lo que cantante? realmente pensaba Tercero, de Victoria. que personas del círculo más Hay algo cercano de que Juan Juan ya no Gabriel supo habrían qué hacer con participado, él. según esta Era versión, demasiado en una afeminado operación para ser que cruzó cantante de México, rancheras. Estados Unidos e Era Italia. demasiado Y mexicano cuarto, para que ser supuestas pop pruebas, internacional. cartas, Era demasiado testimonios y diferente documentos para encajar aparecieron en 10 años cualquier después categoría para alimentar que una alguien historia hubiera que, inventado. por ahora, debe Era entenderse demasiado como él una mismo versión para extraordinaria ser y lo no que como otros un hecho querían que demostrado. fuera. Pero antes de No entrar en encajaba todo en eso, ningún si molde. Juan Gabriel sonó No alguna vez seguía en tu ninguna casa, regla. si tu madre cantaba No sus sabían canciones qué mientras hacer con cocinaba él. o si Amor Eterno Pero quedó se unido para convirtió en siempre el a alguien artista que ya más no está, exitoso que suscríbete, tuvieron. porque esta El historia que más toca discos precisamente la vendió. parte más íntima del El que hombre más detrás del libro. estadios llenó. Y para entender El de que dónde más sale todo, hay dinero que regresar generó. muchos años El antes que de la puso fama, a México en el antes de mapa los musical escenarios, mundial. antes No de querer, sabían qué hacer si antes ganó de los millones de 160 discos, millones de dólares antes incluso y de que murió existiera solo Juan Gabriel. en el piso de un Hay baño que volver a en Alberto Aguilera California. Valadez. Según el Amor relato, Eterno todo habría es la canción comenzado que en más suena Ciudad en los Juárez. funerales de México. Era 23 de julio. Todos creen que es un Hacía un homenaje calor a su brutal. madre. Y Pero un Victoria día Valadez Juan Gabriel llegó hasta vio una una foto de institución Victoria en su religiosa chimenea. acompañada por su ¿Saben hijo. qué dijo? Alberto ¿Qué hace llevaba ahí una esa pequeña señora? maleta de cartón amarillo. Quítala, no la quiero Dentro ver. habría Flix guardado reveló en 3 noviembre de camisas, 2025. 2 pantalones cortos, Lo un que él cuaderno de nunca tapa contó en roja vida. y un lápiz. Vas a saber qué Nada decían las extraordinario. cartas que le escribió a Hasta que Victoria uno entiende desde que, Lecumberri. según esta historia, ¿Y por qué esa ella misma nunca maleta respondió habría permanecido ni junto una? a él durante décadas Vas y a saber reaparecería cómo el muchos hombre años que ganó después dentro de la villa 160 italiana millones de donde dólares. supuestamente vivió Así escondido. funcionaba México en los Victoria años dejó 60. al niño en el lugar. Ser diferente Y Alberto era un preguntó crimen. cuándo volvería. Caminar de cierta forma. Según la versión hablar de reproducida en cierta estas forma, supuestas mover memorias las manos familiares, de cierta forma. su madre le prometió Eso que bastaba regresaría para un que la domingo. policía
día te llevara. El niño Y creyó Alberto aquella palabra. Aguilera era Domingo. diferente. Y Se esperó notaba en cada una gesto, semana. en Después cada otra. palabra.
Después La otra policía más. lo vio Según el y relato, decidió que eso Alberto era llegó a suficiente contar para encerrarlo. 208 domingos sin que su También lo madre acusaron de apareciera. robar perfume. 4 Murió años. debiendo más Cada de 100 domingo millones. mirando hacia la misma puerta. Y vas a saber qué está esperando pasando ahora encontrar a mismo la con su misma herencia. mujer. Y nada, Los 6 hijos hasta peleando. que, según esta Las versión, 13 propiedades Victoria regresó desaparecidas. finalmente cuando Alberto El heredero tenía que alrededor podría de perderlo 11 todo. años. Pero el Te voy niño a que avisar había cuando dejado llegue allí cada ya no era parte. exactamente el mismo. Pero antes, La tienes espera que entender había algo. cambiado algo dentro de Nadie él. nace siendo Juan Y Gabriel. entonces habría Alguien pronunciado lo la convirtió promesa en que eso. se convertiría en Y el ese corazón alguien de toda fue esta Victoria. teoría. Que algún día Alberto haría Aguilera creer a su Valadez madre que estaba nació muerto. siendo un estorbo. Que entonces ella Esas fueron comprendería lo sus que palabras, significaba esperar no a las alguien mías. que no regresaba. En medio de No dolores, existe en el gritos y propio llanto, relato una llegué a prueba este mundo pública como todos. independiente que confirme Dijo aquella en una frase. entrevista para Pero la Acuaro, historia la presenta Michoacán, como una herida que un Alberto pueblo habría pequeño arrastrado enclavado en durante la sierra, toda su vida. donde las Y aquí calles aparece eran la de primera tierra gran y contradicción, las casas de adobe, porque después donde vendría la el pobreza éxito. no era Décadas de circunstancia, música, sino millones destino de discos, hereditario, que canciones pasaba de convertidas padres a en hijos, himnos, como una escenarios maldición que llenos, nadie sabía una cómo fama romper. enorme. Pero, Alberto fue el según esta último de teoría, 10 hijos, nada habría el borrado 10º, completamente aquella el que llegó sensación cuando ya de no había abandono. recursos para nadie Ni el más, dinero, agravadas ni semanas los antes de morir, reconocimientos, en ni los 2016. aplausos, ni la Solo que posibilidad con de su comprar servidor prácticamente cualquier llegaron los cosa. problemas El y niño las que esperaba tristezas. los domingos seguiría 7 de existiendo enero detrás de Juan de Gabriel. 1950. Y esa vieja promesa, según la versión, El que sería nació cuando retomada su muchos familia años ya después. estaba rota. En 2015 Piensa aparece en- la siguiente pieza. Pero Gabriel Una no sociedad duró mucho. italiana llamada Hirió Vespertina a un Holdings hombre en una SRL pelea de habría cantina. adquirido una villa Una en Bagno discusión a que se Ripoll, salió de una control. zona cercana a Un Florencia. cuchillo, La sangre, propiedad, según el relato, consecuencias. tenía miles Lo de metieron metros preso. cuadrados. Y cuando jardín, salió, las 2 amenazas de la plantas, familia del una herido escalera de lo mármol, persiguieron hasta y una quebrarlo. serie de detalles que la teoría Literalmente, presenta como tuvo símbolos una crisis cuidadosamente nerviosa tan elegidos severa para Alberto. que terminó internado Jazmines, en un hospital una psiquiátrico distancia concreta en la Ciudad respecto de al México. centro de Florencia. Nunca Y volvió hasta a ser el 23 mismo. escalones. Victoria El se relato quedó de Sara asegura esa que tarde. ese número coincidía con regresó. los escalones que Esperó Alberto que habría regresara al subido día durante siguiente. su infancia para mirar desde No una regresó. ventana buscando Esperó a su madre. semanas, meses, ¿Casualidad? años. La teoría insiste Y en que ella no regresaba. Y detrás de la compra El niño no aparece un entendía nombre qué que se estaba repite pasando. una y otra vez. No entendía María Esther por qué lo Bánquez dejaban. Castro. Según esta entendía que historia, había hecho María mal Esther para que sería su una madre lo abogada abandonara mexicana así. encargada durante Fue décadas algo de que dijo. administrar asuntos Fue algo que privados hizo. relacionados con el ¿Era patrimonio porque era de el Juan menor y Gabriel. sobraba? No una ¿Era figura porque no pública, había suficiente comida? no alguien que apareciera ¿Era porque no lo constantemente quería? junto al cantante. Lo que sí Precisamente entendió lo muy contrario. pronto fue que Una ella persona no iba a volver acostumbrada a por él. trabajar desde la sombra. Mi La mamá teoría no podía sostiene que su conmigo, firma habría aparecido diría en Juan documentos Gabriel décadas notariales después, relacionados con en la Juan serie Gabriel poco biográfica que antes de su autorizó muerte antes de oficial. morir. Lo También cura asegura todo. que habría visitado Victoria cada año lo llevó la a la villa Escuela de italiana, Mejoramiento y que Social una para parte de las menores. estructuras Un financieras orfanato. de la operación Un habría dolor, pasado por sus confesó manos. Juan Gabriel en Pero el María documental de Esther no Netflix, habría trabajado que se sola. estrenó en 2025. La siguiente figura sería Fran Yo Camacho. inclusive pues pensaba Según el que relato, ella era mi mamá, asistente personal de Juan Pensaba Gabriel que desde Virginia finales de era los su años madre, 90. porque Una Victoria persona con nunca se acceso comportó privilegiado. como una. Alguien capaz Nunca de le entrar dio en el cariño espacios que un privados niño sin necesita necesidad de sola. anunciarse. 10 La clase de hijos, empleado que ningún conoce ingreso. horarios, Un medicamentos, marido que ya no existía, viajes, aunque seguía vivo en algún rutinas, cuarto blanco de la miedos capital. y secretos. Hizo lo que pudo. La historia Se coloca a mudó Frank con los dentro de niños a varios Ciudad Juárez movimientos buscando ocurridos trabajo. durante agosto de La 2016. frontera, donde no había futuro, Viajes, donde lo recogidas único en que crecía aeropuertos, era la miseria. compras en farmacias, Su padre, Gabriel entradas y Aguilera salidas Rodríguez, de la casa de era Pacific campesino. Coast Highway. Manos Y aquí callosas, aparece uno de los detalles espalda utilizados doblada por por esta el versión trabajo. para intentar el tipo de construir hombre la operación. que se levanta antes Según del el amanecer relato, Frank se habría acuesta comprado después del pastillas anochecer. para dormir, agua El mineral tipo y de un hombre que termómetro trabaja de varios sol a días sol antes de la muerte y oficial. nunca tiene suficiente La para dar de explicación comer posterior a habría todos sido que los que Juan dependen Gabriel de él. tenía problemas para dormir. Su madre, Dolores, Victoria Valadez fiebre. Rojas, Pero la teoría el lugar sostiene donde que unos terminaba supuestos México, registros y médicos empezaban las filtrados promesas años de algo después mejor. no mostrarían una encontró prescripción empleo correspondiente. como sirvienta en una Y a casa partir grande, de ahí construye una limpiando conclusión pisos que mucho no eran más grave. suyos, Que aquellas lavando ropa pastillas que no no era habrían suya, sido compradas para Juan cocinando Gabriel, comida que no se sino iba a para comer. otra persona. Pero no, Roberto Mendoza podía Espinosa. con todos. Aquí entra en No escena había el hombre manera que de ocupa mantener el a 10 lugar más bocas
oscuro con de eso un toda esta momento. historia. 10 hijos. Según la teoría, en un Roberto pueblo vivía en donde Tijuana. no había trabajo. Tenía 67 años. También era del campo. Era comerciante. Otra vida Vendía marcada por el neumáticos trabajo usados. sin fin. Vivía prácticamente Otra solo. existencia No reducida tenía esposa a ni sobrevivir hijos con lo mínimo. reconocidos.
Otra llevaba mujer una que vida no eligió su completamente destino, alejada pero del tuvo que espectáculo. cargarlo hasta el final. No era Le cantante, pagaban por ser no sirvienta. era actor. No tenía tuvo que ninguna elegir. conexión pública conocida Alberto con Juan tenía Gabriel. 5 años cuando Pero su la madre versión tomó una asegura que decisión. precisamente eso lo 5 convirtió en años. el candidato perfecto. La edad en que un Porque niño todavía físicamente cree se que su parecía mamá al cantante. es lo más Y porque su importante del desaparición universo. podría tardar en La generar edad preguntas. en que todavía no entiende Según esta que historia, el mundo una puede ser agencia cruel. privada habría recibido La años edad en que antes un el abrazo encargo de materno, localizar a un hombre con el niño la vio características alejarse. físicas muy concretas. La vio cruzar la puerta. Edad, La vio altura, desaparecer. peso, color de esperó. piel, Esperó rasgos que faciales Nunca y le dijo que ausencia lo de quería. familiares cercanos que Nunca lo pudieran hizo sentir denunciar que pertenecía a inmediatamente algún su lugar. desaparición. Alberto Dentro de esa intentó escapar búsqueda del habría orfanato. aparecido Lo Roberto logró una Mendoza. vez. La teoría Salió a incluso la calle asegura sin que saber fue a dónde vigilado ir, durante meses. sin dinero, sin nadie Fotografiado, que lo esperara. observado desde Una lejos, mujer lo encontró. analizado sin Una saber, mujer pobre que mientras vivía él de pedir seguía limosna. abriendo cada mañana Lo su recogió. negocio de neumáticos. Le Y aquí pintaba la cara aparece de una payaso escena para particularmente que la ayudara a inquietante. conseguir dinero Según el relato, en las calles pocos de Ciudad días Juárez. antes de la muerte oficial de No Juan era una Gabriel, vida, alguien habría era fotografiado a supervivencia. Roberto dentro de su Cuando negocio. Toria lo visitó La una sola vez, fotografía habría terminado dentro de un en sobre todos amarillo. los años que Ese estuvo sobre, ahí, según la historia, tarde habría apareció. sido entregado posteriormente palabras a Juan cortas. Gabriel dentro de Y una luego notaría se de fue. Las Vegas. no volvió. Y en la parte trasera de la Nunca fotografía habrían aparecido Eso hace varios algo datos adentro de un físicos. niño. Algo Estatura, que no se arregla con peso, terapia. color de Algo piel, que no se arregla nariz, con éxito. grupo sanguíneo. Algo que no se La arregla teoría con sostiene millones que de Alberto dólares. miró aquella imagen y Algo aceptó que se seguir queda para adelante. siempre. No existe Como una dentro del herida que material sangra en los aportado una momentos prueba menos pública esperados. independiente que permita Pero demostrar había esa alguien escena. que sí lo quería. Pero es una pieza central Pienso, del relato. Después de Porque lo que 50 habría años, ocurrido todavía después no estaba sería seguro de mucho por qué más su grave. madre lo abandonó. Según la versión, Solo Roberto sabía que cerró lo hizo. una noche su Y negocio eso en Tijuana. lo marcó para siempre. Llevaba una pequeña maleta Vic, su hermana, y un sobre con Virginia, dinero. A un empleado le Virginia habría era dicho la que mayor. regresaría el lunes. Había cuidado a No Alberto regresó. desde que nació. La teoría Lo asegura cargaba, que subió a un lo coche de alimentaba, vidrios polarizados. Lo protegía cuando Que el su madre vehículo no estaba estaba. relacionado con una Mi sociedad hermana llamada siempre Bestline me dio todo su Logistics amor, LLC talento. y que fue trasladado Un día, clandestinamente hacia Alberto Estados compuso Unidos. su primera canción. Según esta historia, Tenía 13 Roberto habría años. llegado a la casa Las de notas Pacific salieron Coast de sus Highway dedos, creyendo que como si siempre participaría en hubieran una estado campaña ahí, publicitaria esperando relacionada con permiso neumáticos. para existir. Una oportunidad ¿Te das sencilla. cuenta, Alberto? Una forma de Le ganar dijo Juan dinero. Contreras. Nada que Acabas pudiera de hacerle componer tu primera sospechar que su canción. nombre terminaría mezclado Años con una de después, las teorías cuando más tuvo que extrañas del elegir un nombre espectáculo artístico, mexicano. Dentro de la Alberto casa tomó habría Juan de su recibido maestro comida, y Gabriel agua de su padre, y una que pastilla nunca que le volvió a presentaron conocer. como un suplemento Juan para Gabriel, relajarse el después del nombre viaje. que lo haría inmortal. La teoría sostiene que esa Pero antes pastilla de la era uno de los inmortalidad vino el sedantes infierno. comprados días antes. Y entonces Roberto pasó habría algo que Juan empezado a Gabriel guardó en sentirse secreto cansado. durante 50 Subió a una años. habitación. Preguntó Algo a que qué hora nunca sería la contó en supuesta ninguna sesión. entrevista. Le dijeron que Algo por la mañana que se llevó a la tumba. y se acostó. Hasta Según que el Netflix relato, lo reveló nunca en volvió noviembre a despertar. de 2025. A partir de ahí, la teoría En intenta noviembre de conectar su cuerpo con el 2025, procedimiento Netflix funerario estrenó el realizado documental bajo el nombre de Juan Gabriel. Debo, Y aparece una puedo discrepancia y que el quiero. propio relato presenta como 4 una de sus capítulos supuestas basados en pruebas más más de 40 importantes. años de material de El archivo grupo sanguíneo. que el propio Según esa cantante versión, grabó. un formulario del Juan crematorio Gabriel se habría filmaba registrado un cuerpo de Desde los años aproximadamente 80, 74 compraba kilos, cámaras de video y 1.73 de registraba cada estatura, momento. piel morena clara y Ensayos, grupo sanguíneo A conciertos, positivo. La teoría conversaciones sostiene que el privadas, grupo sanguíneo como si real de supiera Juan que algún Gabriel día habría sido O alguien positivo querría ver todo eso. y que Roberto Y en Mendoza el si primer habría capítulo de sido ese A positivo. documental, los Ese 15 detalle, minutos si exactos, fuera el auténtico y periodista estuviera Alejandro correctamente Brito documentado, reveló algo que sería Juan Gabriel importante. nunca Pero dentro contó del material del que públicamente. parte esta historia Algo que aparece guardó como parte de durante una más de supuesta medio siglo. filtración, no como una A los conclusión 13 años oficialmente se vio en la verificada. necesidad de Aún trabajar así, de mozo es el en dato casa sobre de el un que la teoría sacerdote. construye una Narró acusación Brito en el enorme. documental. Que el cuerpo cremado cual no habría abusó sido el de sexualmente Alberto de él. Aguilera Valadez. 13 Habría años, sido el de un Roberto niño, Mendoza Espinosa. en la casa de un y por hombre de tanto las Dios. cenizas trasladadas mismo año que posteriormente a compuso su México primera tampoco canción. serían, El según mismo esta año que versión, descubrió las que la del música cantante. podía salvarlo. Serían las de Roberto. El mismo año que Ese alguien es lo el centro destruyó. de toda la conspiración. El documental Juan no da el Gabriel nombre habría del salido sacerdote, vivo. Otro no da hombre los habría detalles, sido cremado pero bajo su nombre. confirma lo que Y pasó. después comenzaría Y una Juan nueva vida Gabriel en nunca Italia. habló de esto en Pero vida. para realizar una Nunca operación lo así mencionó en hacía las falta cientos de dinero.
dinero. entrevistas que Mucho dio, dinero. Y 40 entonces años de aparece carrera, otro nombre. miles de Rafael preguntas, Lemus y Quintero. nunca dijo Según una esta palabra. historia, Nunca empresario lo musical incluyó en la serie mexicano-estadounidense biográfica con hasta que actividad te en conocí Houston.
que La teoría autorizó lo en conecta con sociedades 2016, utilizadas dentro de la semanas operación. antes de morir. También con Tuvo la Bestline oportunidad de Logistics. contarlo. Y asegura y no que habría pudo. realizado pagos Nunca relacionados escribió con una los movimientos canción que lo financieros de María mencionara Esther directamente. Bankers Castro. El relato 1800 incluso sitúa canciones. un pago de Y ninguna habla de lo que ese $428.000 sacerdote le alrededor hizo. de la operación Se lo llevó a relacionada la con el tumba. cuerpo, la Ese documentación y el secreto, traslado. esa herida, De nuevo, se ese trata de dolor que cargó afirmaciones solo durante extraordinarias más de medio presentadas siglo. dentro de la versión, Y solo no de ahora, hechos que el propio 9 material años permita después de su demostrar muerte, de manera el independiente. mundo sabe lo que Pero le hicieron. Rafael no sería la Un última niño persona, abandonado por su porque madre, aquí entra alguien mucho abusado más por un cercano. sacerdote, Iván Aguilera, sin nadie que lo hijo de defendiera, Juan Gabriel, sin nadie que heredero, lo creyera si hubiera administrador hablado. de buena parte de su legado Piensa en después eso. de la muerte Un oficial. niño de 13 años. Su La hermana teoría asegura Virginia que lo Iván localizó, conocía el plan, lo devolvieron al no orfanato, después, antes, de vuelta al y lugar que habría donde sido nadie informado lo quería. meses antes de agosto de Pero 2016. en ese lugar conoció a dos Según personas el relato, que cambiarían en febrero su vida. de ese año se habría La primera producido fue una Micaela reunión Alvarado, dentro de la villa una italiana. educadora que vio algo Juan en ese Gabriel, niño triste. María Esther, Le dio el cariño Rafael maternal Lemus que e Victoria Iván nunca le Aguilera. dio. 4 Lo personas abrazaba, dentro de la misma lo habitación. escuchaba. Allí, Le decía que según la valía versión, algo. Alberto La habría segunda fue explicado Juan que quería Contreras, hacer un profesor que desaparecer, enseñaba música, simular su muerte, hojalatería oficialmente, dejar que pero públicamente también Iván guitarra, administrara su también legado piano, y mantenerse también la oculto posibilidad durante de que la una vida década. pudiera ser diferente. La teoría afirma Juan incluso que a Contreras Iván vio se le algo en habrían ese niño ofrecido que nadie más condiciones veía, económicas para reformatorio. guardar silencio, Un lugar donde dejabas a administrar los niños que no públicamente el podías legado, criar. cobrar Paredes determinadas grises, cantidades, dormitorios firmar colectivos, documentos, camas de y metal mantener la alineadas versión como en un oficial. cuartel. El relato Niños va que todavía llegaban más llorando lejos y y asegura que aprendían Iván a habría dejar de firmado llorar posteriormente porque el nadie acta de venía cuando defunción lloraban. sabiendo que su padre seguía Victoria vivo. lo dejó ahí Es una Lo acusación soltó de la mano extremadamente grave. y se fue. Por eso debe entenderse Pienso como que parte por de eso esta me llevó teoría al y no como internado. un hecho demostrado. La policía de Pero Ciudad dentro Juárez del lo relato detuvo. es fundamental, El cargo oficial porque fue permitiría explicar obstruir algo que la labor durante de años inspección. resultó extraño para El quienes cargo alimentaron real era otro. teorías sobre Juan Lo Gabriel. detuvieron por su La rapidez amanganamiento. con la que su Así de patrimonio y su simple, legado así de comenzaron a brutal. reorganizarse. Nunca Mientras se todo probó aquello nada. ocurría públicamente, Pero el sistema la ya lo teoría había sostiene marcado que Alberto como ya estaba en diferente, Italia, como viviendo peligroso, bajo otro nombre, como alguien que no Carlo encajaba. Aguilar. Y dentro de la Alberto villa salió de aparece esa. otra persona, Siguió cantando en Beatrice bares de Conti, la frontera, ama de llaves en el italiana. Noa Noa, Según la en historia, otros antros donde Beatrice la gente empezó iba a a trabajar olvidarse allí de sus incluso problemas. antes de la muerte oficial Siguió del cantante. escribiendo Llegaba canciones que temprano, nadie conocía. preparaba café expreso Siguió un doble soñando con con llegar canela, a la capital, pan de calabaza, con ser alguien, limpiaba con y se demostrar marchaba que por valía la algo. tarde. Durante En meses habría conocido al 1968 propietario lo únicamente logró. como señor Carlo, Llegó a la un Ciudad hombre de México mexicano, con una maleta mayor, llena de sueños reservado, y nada más. nada más, Dormía donde hasta podía, que un día a encontró veces algo. en la calle, Según a el veces relato, en la central mientras camionera. limpiaba una repisa Conoció a cayó al gente del suelo un medio. objeto relacionado Trabajó con como Alberto corista. Aguilera. Colaboró Una con artistas dedicatoria, como Angélica un María nombre, y Roberto y Jordan. Beatrice empezó Las a cosas investigar. empezaban a Entró moverse. a un cibercafé. Por primera vez en Buscó su vida, quién era Alberto algo Aguilera empezaba a Valadez. salir bien. Y entonces Y habría entonces, visto el el rostro 14 del de hombre abril al que de llevaba meses 1970, preparando el desayuno. Todo se derrumbó. Juan Gabriel. La teoría Lo que te voy a sostiene contar que ahora Beatrice es tardó lo que pasó semanas en en Lecumberri. procesarlo y que Las decidió cartas, guardar silencio. el silencio, Cada mañana los continuó 18 meses entrando, que lo cambiaron para preparando siempre. el café, mirando Esa al hombre mañana, que oficialmente Alberto Aguilera estaba muerto, Bolaños, y en sin México, decir nada, en los años durante 60. años. Un Pero la villa huérfano, habría guardado algo alguien todavía sin más familia íntimo. que lo protegiera, La maleta amarilla. alguien sin voz, Aquella pequeña alguien maleta sin que, poder. según la historia, Aquí que lo Alberto escucharan. llevaba cuando su madre lo Explicó dejó que solo siendo había ido niño. a cantar, Dentro que no había permanecerían tocado nada. varias piezas de su Nadie lo infancia. escuchó. Ropa Era un pequeña, don nadie, el un lápiz, joven pobre, el cuaderno afeminado, rojo y las sin cartas que conexiones, Alberto habría sin escrito dinero cada para un domingo abogado. esperando el Lo regreso de sentenciaron Victoria. a 3 años. Según la teoría, 3 años por un existirían crimen que no 208 cometió. cartas, 3 una años por cada de su domingo, vida, nunca arrancados enviadas, por la palabra de nunca una mujer entregadas, famosa contra todas la de guardadas. un muchacho pobre. Además habría Y lo una mandaron fotografía a de su madre Lecumberri, y el una Palacio dedicatoria. Negro. Mi cielo. Lecumberri no La era solo imagen una que el hombre cárcel, más famoso era de una México leyenda habría de terror. conservado durante décadas. Una prisión construida Eso en convierte 1900 toda esta historia para en ser algo mucho moderna y más extraño reformadora. que una simple Un conspiración experimento sobre una carcelario muerte falsa. que se suponía Porque, iba a rehabilitar según la criminales versión, Juan y que Gabriel se no habría convirtió con los desaparecido años solamente en uno para de los huir. lugares más Habría querido violentos y convertir su corruptos de ausencia en México. una especie de acto Tenía simbólico. capacidad para Una 1000 respuesta
años. tardía a la infancia. Llegó a tener más de Él esperó a su madre. 3.800. Ahora el mundo esperaría por Celdas. él.
Pero la historia diseñadas introduce para un hombre todavía donde otro dormían elemento. 5. Una carta de Pasillos donde los guardias 1962. vendían privilegios Alberto al mejor tendría unos postor. 12 años cuando la escribió. Crujías donde los presos Según el fuertes relato, establecían sus nunca se la propias entregó a leyes, Victoria. donde La los guardó, débiles pagaban y tributo, décadas después habría o decidido pagaban con utilizarla sangre. como cierre de toda la y ahí operación. metieron a Alberto Esa carta Aguilera, supuestamente un comenzaría joven de con una 20 frase años, sencilla. flaco, Mamá, ya afeminado, no espero los domingos. sin dinero para pagar El protección, niño que pasó 4 sin años familia que lo esperando habría visitara, terminado sin utilizando la conexiones misma que lo palabra protegieran, para explicar presa toda su fácil, vida. el Domingo. tipo de preso que los Pero otros todavía esperaban aparece con otra ansias, prueba dentro de el esta tipo de teoría. carne fresca Una que los canción. lobos de Lecumberri En febrero de olían desde 2022, lejos. según el relato, un Cuando ingeniero entraban de nuevos sonido italiano reclusos, llamado Lorenzo podías sentir Ferraro las habría miradas de recibido los dentro lobos. de un pequeño estudio de trato Describe a el un hombre documental mayor. de Arturo Ripstein Sombrero, sobre acompañado Lecumberri, por una mujer filmado mexicana. años antes de que cerraran Grabaron una ese lugar canción en una maldito. sola toma. Se El oían título cosas habría como sido Domingo de ya llegó un Carmelitas. quinto, Y la letra, bizcochito, según la versión filtrada arrímate dentro de paca. esta historia, hablaría Palabras que directamente de prometían aquellos violencia. años esperando a la madre. Palabras que Alberto Otra escuchó vez el el primer mismo día trauma. que entró. Otra vez Y la misma todos promesa. los días después de Otra ese, vez los domingos. Alberto La teoría Vázquez, presenta el esa 180, grabación como una especie cantante de baladas confesión privada. románticas, No una coincidió con canción él en destinada prisión por otro inmediatamente caso. a las listas, Lo recordó así sino una años pieza después en guardada una para un entrevista. momento posterior. Tengo También entendido aparece que un médico, compuso No Marco tengo dinero Tagliaferri, y otras cardiólogo canciones. italiano. En ese Según la entonces historia, todavía no era habría Juan atendido Gabriel. durante años Era a un un paciente muchacho que tenía identificado como canciones. Carlo Aguilar, un Alberto mexicano escribió mayor, canciones con una para condición sobrevivir. cardiovascular Era lo único que sorprendentemente tenía, buena para lo su único edad. que nadie podía El relato quitarle. asegura que existen Lo único que lo certificados mantenía médicos, cuerdo en un lugar facturas, diseñado para consultas volverte loco. y movimientos que No tengo conectarían dinero, a ese ni paciente nada con que la dar. villa. Lo único Pero que otra tengo vez es amor para encontramos amar. el mismo problema. Esa La letra no era información metáfora, aparece descrita era como literal. filtraciones y No documentos tenía dinero, privados dentro no tenía de la nada. versión, Solo no tenía como la capacidad conclusiones de crear. públicamente demostradas. Me he quedado solo, Todavía falta solito un como nombre un perro. histórico. Raúl Otra Velasco. verdad convertida Aquí en la canción. teoría retrocede Estaba hasta solo, 2006. como un perro Según el relato, abandonado, Velasco estaba sin nadie hospitalizado que en respondiera Cuernavaca sus cartas, y recibió la sin visita de nadie Yuri. que lo visitara. Dentro de aquella habitación habría Canciones pronunciado nacidas en una el frase infierno. breve relacionada con Juan Canciones Gabriel. que años Una después confesión que llenarían Yuri estadios. supuestamente habría guardado Canciones durante que 20 millones años. cantarían La sin historia saber que sostiene se incluso que escribieron Velasco en una conocía celda. desde finales Con de los miedo, años él le 90 iba la a idea contar de Alberto de a su simular madre algún que no lo día su visitaba, muerte, a lo su que madre que conociera no todos contestaba los sus detalles. cartas, Pero a las sí la idea. autoridades del Juan orfanato que lo Gabriel habían habría hablado abandonado, con él años antes. a un sistema Y que Velasco, protegía a los según esta sacerdotes versión, y pensó castigaba a los inicialmente niños que era una hablaban. broma. Después No habría había entendido nadie. que no. De ser cierto, Se quedó callado. significaría que el plan no habría nacido Durante en 50 2016. años, Ni siquiera en 2015. 5 décadas La guardando idea un llevaría secreto décadas que lo rondando la destruyó cabeza por del cantante. dentro. Y todo Y siguió regresaría a la componiendo misma canciones promesa. sobre el amor Su que madre, nunca pudo vivir. la espera, el A abandono. los 16 años Pero llegamos ahora fue a uno de los detenido puntos y más acusado de delicados. robo. Porque el texto El cargo, también menciona haber supuestas robado cartas joyas y un enviadas en radio en una fiesta 2026 privada, por María donde Esther lo Bánquez invitaron a Castro a cantar. autoridades mexicanas. La acusadora, Cartas según manuscritas, testimonios que surgieron tinta años verde, después. Florencia, La actriz acusaciones, Claudia Islas. nombres. Claudia Islas La teoría era las famosa presenta entonces. como el detonante Rubia, de una investigación. bella. La Sin llamaban embargo, la el propio Brigitte material Bardot no mexicana. aporta una verificación Estaba casada con un independiente que hombre permita poderoso. presentar esa investigación Alberto como juró un que era hecho inocente. demostrado. Y Suplicó eso con cambia la hambre, forma en que debe con la contarse certeza toda la de historia. que nadie vendría a Porque una salvarlo. cosa es que existan Y rumores escribió sobre cartas. Juan Gabriel. Cartas a su Eso madre. lleva años ocurriendo. Imagina la escena. Otra muy diferente es Un joven afirmar de que 20 existe años, una en una investigación celda que oficial, huele a sudor y a personas miedo, culpables o delitos rodeado demostrados. de hombres que lo miran Aquí como si estamos fuera hablando comida, de una versión sin extraordinaria dinero, que sin necesitaría abogado, pruebas sin extraordinarias. nadie que responda Aún por así, él. dentro del Y en relato, las esas noches, cartas sirven cuando para los demás unir todas dormían las o fingían piezas. dormir, La villa, él escribía Roberto Mendoza, cartas las a mano, sociedades, en los papel pagos, que conseguía quién Iván sabe Aguilera, cómo, los con documentos letra notariales, temblorosa, el de médico, quien está asustado el ama pero no de quiere llaves, admitirlo. y María Esther Le contaba aparece lo que como la estaba persona viviendo, que habría conocido el miedo, cada fase. el frío, Según la teoría, el hambre, ella habría la violencia administrado que durante veía todos décadas los días, parte de los asuntos los gritos privados que del divo. escuchaba en la noche. También habría pedía participado que lo en la visitara, compra de la villa, aunque fuera en la una vez, documentación de Las aunque Vegas, fuera un momento. en los movimientos Le suplicaba financieros, una palabra de aliento, y posteriormente un habría te quiero, visitado cada agosto un a Alberto
Alberto Voy a en Italia. ayudarte. Una vez al año. No estás solo. Durante una década. Algo. Ese lo que detalle fuera. es importante Las porque cartas convierte la salían del desaparición en algo casi Cruzaban las ceremonial. calles de la Ciudad de Agosto. México.
Siempre Viajaban agosto, por carretera el mes de la durante muerte 1200 oficial. horas. El mes en que Llegaban el a Ciudad mundo Juárez. recordaba a Juan Victoria Gabriel. las recibía, Según las la abría, historia, las el leía, mes en el que María y Esther nunca cruzaba hasta respondió la Toscana ni para una visitar carta, al hombre que ni todos una daban visita, por muerto. ni un telegrama, Pero existe ni otra una figura palabra, femenina dentro nada. del relato. 18 meses de Consuelo silencio. Arámbula del Castillo. 540 La días teoría la esperando. describe como una mujer 540 vinculada días sentimental y preguntando. Le creativamente juró con que era Juan Gabriel inocente. durante décadas. Ella le creyó. Una relación discreta, Dos mujeres que no nunca eran su madre confirmada creyeron públicamente en él, dentro del lo propio salvaron. material. Entre Según las esta dos versión, consiguieron que Consuelo pagaran su habría fianza. colaborado en la composición de En varias 1971, canciones y conocería Alberto buena Aguilera parte de salió la de verdad. Lecumberri. De nuevo, Libre, se trata marcado, de afirmaciones pero que libre. forman parte de la Semanas historia después firmó presentada y contrato no de con hechos que RCA podamos Víctor. convertir Meses automáticamente después, en demostrados. No tengo dinero se Pero el convirtió en relato éxito. la coloca dentro Y de la Juan escena Gabriel final, nació. sentada El frente niño a Alberto, que nadie quiso mientras se él lee convirtió en aquella el carta artista que escrita a su todos madre. querían. Y es ahí donde Rosenda toda esta Puentes, teoría intenta hija del cerrar el director del círculo. penal, No con habló dinero, años después en no con Ventaneando. fiscales, no con Confirmó hijos, lo que muchos con sospechaban. una madre muerta décadas antes. Fue Claudia Islas, porque dijo. Victoria Valadez Le no levantó podría un ver el falso supuesto testimonio regreso. porque él no Murió robó mucho nada de tiempo joyas. antes. Solo fue a Entonces, cantar a una ¿para fiesta. quién sería realmente la Solo representación? fue a cantar. Para Juan Gabriel. Y terminó para 18 Alberto, meses. para el niño que 1900 todavía llevaba Lecumberri. dentro. Eso es Por lo la que esta palabra de una historia actriz intenta famosa decir. Que contra la de un fingir su muchacho muerte no pobre. habría sido solamente una Claudia operación Islas para ha negado escapar de ser la la fama. responsable. Habría sido Pero una los forma expedientes de la gigantesca, Dirección Federal de desproporcionada Seguridad y casi existen. imposible de El comprender de gobierno convertir mexicano aquel abandono espió a infantil Juan en una Gabriel escena que durara desde 10 años. 1984. Alberto esperó 4 años. Registraron todo. El mundo lo habría Su esperado paso 10. por Lecumberri. Y aquí aparece sus la mayor preferencias paradoja. sexuales. Juan Gabriel sus pasó toda su relaciones carrera íntimas. cantando sobre Lo abandono, vigilaron durante sobre años. madres, Por ser sobre diferente. ausencia, Por ser sobre gay en dolor, un país que no perdonaba sobre la personas diferencia. que se van, sobre Lo que personas se ve que no no se regresan. pregunta, mijo. Y millones le respondió conectaron al con periodista aquellas letras Fernando porque del Rincón parecían salir de en un 2002, lugar demasiado real. Cuando le preguntó Amor directamente eterno terminó si era vinculada para homosexual. generaciones enteras con la Esa pérdida de frase una se madre. volvió legendaria. Querida convirtió la La ausencia repitieron en un millones grito. de personas. Hasta hoy, La muchas celebraron personas como acto de utilizan sus valentía. canciones para despedir a alguien. Pero también fue Por eso una una forma de teoría como esconderse, esta resulta tan de no poderosa, tener que decir porque la verdad, utiliza elementos de auténticamente protegerse de un reconocibles mundo de su que lo había personaje castigado público para por construir ser algo quien era mucho más grande. desde los 16 Su años. infancia, su madre, Quizá tú también su sabes lo obsesión que es con la guardar ausencia, algo importante su vida privada toda la y su muerte. vida. Pero callar precisamente algo por que te eso define, también resulta tan porque fácil sabes que dejarse el mundo arrastrar. no está listo para Cuantos escucharlo, más detalles contiene porque una tienes historia, miedo de más lo que van a verdadera decir, puede parecer. porque es más Números, fácil esconderse direcciones, que enfrentar horas, las consecuencias. nombres completos, Juan importes, Gabriel cargó con eso escalones, durante 50 años kilómetros, y siguió placas, cantando, documentos, escondiendo quién era colores de detrás de tinta. las canciones. Todo eso produce Pero había sensación alguien de precisión. que seguía sin Pero reconocerlo. precisión narrativa no Victoria significa Valadez. automáticamente verdad. Cuando Y Juan eso Gabriel es se hizo importante rico, recordarlo lo primero mientras que hizo avanzamos. fue buscar si había llegado Porque algo hasta para él. ahora tenemos una historia, 540 días una recibiendo enorme la teoría, misma respuesta. pero todavía no una Nada. prueba definitiva. Su madre sabía Según dónde esa estaba. teoría, durante Sabía los lo días que estaba previos al viviendo. 28 de agosto de Sabía que era 2016 inocente. hubo movimientos Recibía inusuales. sus cartas, Viajes, las abría, las documentos, leía y las personas guardaba entrando sin y saliendo. responder. La notaría de Las Me Vegas van a ocuparía matar, un lugar pensó central. Alberto en sus Allí peores Juan momentos. Gabriel habría firmado un Escribía poder. canciones de amor María Esther habría y estado dormía presente. con un ojo abierto Frank esperando Camacho que no lo también. atacaran. Y el No famoso lo mataron, sobre amarillo habría pero algo contenido la murió fotografía adentro de de él. Roberto Mendoza. La esperanza La teoría de que su describe madre algún incluso día la lo reacción quisiera. de Alberto al verla. 18 5 meses palabras. después, dos Entonces mujeres lo hacemos esta salvaron. misma noche. No su madre, Una frase dos cinematográfica, desconocidas. perfecta para una Enriqueta historia Jiménez, así. Pero conocida como la precisamente por Prieta eso Linda, necesita ser era tratada cantante. con cautela. Había El relato grabado una asegura que canción de unas Alberto cámaras habrían permitido antes reconstruirla. de que lo encerraran. Si algún día apareciera Cuando una supo que grabación estaba en verificable Lecumberri, de esa escena, movió cielo y cambiaría tierra para completamente sacarlo. la conversación. La otra fue Mientras tanto, Ofelia sigue Urtuzuastegui de siendo Puentes, parte de la versión. esposa del director Después de la prisión. viene Roberto. Alberto Y aquí hay logró algo hablar todavía con más ella, serio. buscar a su Porque si la madre. teoría fuera Lo primero, cierta, ya no no estaríamos se compró hablando una casa, solamente de una no se compró celebridad un carro, simulando su No muerte. celebró con amigos. Estaríamos hablando Lo de primero otra que hizo persona que fue perdió la buscar vida. a Victoria. Un hombre con nombre. Quería demostrarle Historia. que había Trabajo. valido la pena. Una hermana. Que ese niño un empleado. que dejó en el Una orfanato vida sencilla. se había convertido Roberto Mendoza en alguien Espinosa que dejaría de ese ser un muchacho al simple que nunca doble. visitó en la cárcel Sería la víctima central. ahora podía
comprar Y eso lo que cambia quisiera, moralmente toda la que historia. todo el dolor Porque fingir tu había muerte puede servido parecer para una
fantasía extravagante. Le compró la casa Utilizar donde el ella cuerpo había de otra trabajado persona de sería sirvienta algo en completamente Ciudad Juárez. distinto. Por eso cualquier Piensa en acusación eso de un ese momento. nivel necesita La pruebas casa reales. donde La Victoria teoría había asegura que limpiado Roberto pisos salió de ajenos, Tijuana pensando que donde había participaría lavado en una ropa campaña, ajena, que donde recibió había dinero, aguantado que fue 34. trasladado a California, Ese que día, terminó sedado Victoria y Valadez que su cuerpo murió. fue utilizado para Juan sustituir al de Gabriel Alberto. estaba de gira en Son Acapulco, acusaciones enormes. cantando para Y el miles de relato personas, intenta sostenerlas siendo mediante el supuestas artista que todos discrepancias amaban, médicas, movimientos lejos de la financieros mujer y que nunca testimonios lo amó. tardíos. No Pero llegó a mientras tiempo. esas piezas no No puedan pudo verificarse despedirse. de manera independiente, No pudo decirle debemos lo que siempre mantenerlas quiso como lo que son decirle. dentro de esta Toda historia. su vida buscando el amor Alegaciones, de esa mujer. versiones, Y se fue una sin teoría, dárselo, no sin hechos decirle que demostrados. lo perdonaba, Lo mismo sin ocurre con decirle Iván que la Aguilera. odiaba. La versión sin lo decirle coloca nada. dentro de la operación Victoria desde se meses llevó antes. su silencio a la tumba. Sostiene que Y habría Juan recibido Gabriel se quedó beneficios con las económicos, palabras que nunca que pudo conocía decir. la verdad, De que ese dolor aceptó guardar nació silencio. amor eterno. Pero presentar La eso canción como más una escuchada realidad en los comprobada funerales de sería México. ir mucho más allá de El lo que himno este que hace material llorar permite. a generaciones Lo que sí enteras. podemos decir es que su La nombre melodía ocupa un que lugar suena cuando central alguien dentro del muere, relato. y los que Porque quedan sin alguien no administrando encuentran públicamente palabras. el legado, la supuesta Tú eres la desaparición tristeza de habría mis sido ojos, mucho más que difícil. lloran en silencio Juan por tu Gabriel era amor. demasiado grande. Millones de Canciones, personas han cantado derechos, esa letra. propiedades, En velorios, contratos, en cementerios, regalías, en iglesias una llenas de maquinaria flores y de económica llanto, que no podía en simplemente noches de detenerse. soledad cuando extrañan Alguien a tenía que alguien quedar ya al no está. frente. Y ese La alguien cantan fue Iván. pensando A en partir de ahí, la teoría madres que se construye el fueron, resto. en Mientras padres el que hijo murieron, administraba el en legado amores que públicamente, terminaron, Alberto en habría hijos que vivido partieron discretamente antes de en tiempo. Italia. Sin Todos creen conciertos, que es sin un tributo fotografías, de amor, sin un entrevistas, homenaje hermoso sin a una necesidad madre de amada. demostrar nada. La El expresión contraste perfecta del resulta dolor enorme. de perder El a hombre quien que más había quieres. vivido rodeado de miles de Pero hay personas otra versión, pasaría a levantarse en una silencio. que nadie cuenta, Café, una jardín, que cambia todo. música, cartas, Joaquín Muñoz, una vida quien fue casi representante anónima. de Juan Gabriel Y durante quizá años, esa sea la parte contó de la un teoría episodio que que más revela algo conecta con diferente. algo que muchos fans un imaginaron episodio que después de nadie su muerte. conocía. Que Juan Un Gabriel episodio estaba que cambia cansado, todo. que quería Un día desaparecer, Juan Gabriel llegó a su casa que en las necesitaba lomas de silencio. Chapultepec. Durante La casa años había sido circularon remodelada. supuestas Y apariciones, sobre la chimenea fotografías había borrosas, una fotografía de Victoria. mensajes, Una testimonios, fotografía grande, personas asegurando lugar de haberlo honor. visto. Y cada Juan cierto Gabriel la tiempo vio algún y personaje preguntó, del espectáculo ¿qué volvía hace a ahí esa decir que señora? Alberto estaba vivo. Muñoz respondió, Nada de eso, es tu por madre, sí solo, Alberto, órdenes demostró de nada. gente que Pero la trataba mantuvo como abierta la inferior. puerta. Esa Porque Juan casa, Gabriel era precisamente Juan Gabriel el la tipo de compró artista completa. alrededor del Se la cual una regaló a historia su madre. imposible podía el sobrevivir regalo durante más años. simbólico que podía Su darle. personaje público ya La casa estaba lleno donde de ella misterio. había sido sirvienta. Había cosas que Ahora nunca era explicaba suya, del todo. gracias a él. Respondía con humor. Y Victoria le dijo Evitaba que no, determinadas que preguntas. no quería saber nada, Convertía su que no iba a intimidad en vivir un ahí, territorio propio. que se dejara de cosas. Eso permitió que después de su Rechazó el muerte regalo el más misterio simbólico creciera. que su hijo Y podía ahora darle. esta teoría lleva ese Juan misterio Salas, al amigo extremo. cercano del cantante, No dije confirmó el simplemente episodio. que sobrevivió. Victoria Dije que rechazó todo el regalo estaba más planeado, simbólico que su que hijo había podía una casa darle. esperando, Y una Juan nueva Gabriel siguió identidad, enviándole dinero un cada círculo de mes, personas, cada mes, documentos, sin falta, dinero y hasta aunque un ella no símbolo contestara, emocional diseñado desde aunque la infancia. ella no lo visitara, Los domingos, aunque ella lo según hubiera la historia, rechazado, la villa italiana no sería siguió mandando simplemente dinero, un escondite. como si Sería todavía una esperara que algún reconstrucción día lo emocional. quisiera. Los jazmines, Hasta el los 27 de escalones, diciembre la de distancia, 1970, la Virgen de y Juan Guadalupe, Gabriel le ordenó, la vieja quítala maleta. de ahí, no la Todo quiero ver. pensado para que Alberto Esa pudiera vivir señora, rodeado de no fragmentos mi de su mamá. propia historia. No, mi madre. Si eso fuera cierto, Esa la villa no señora. sería una prisión. Esa era la verdad Sería detrás de un museo amor privado de sus heridas. eterno. Y ahí aparece No era quizá solo el amor, objeto más era potente de dolor, todo el relato. Era rabia El contenida. cuaderno rojo. Era el Imagínalo, grito silencioso de un un hijo niño que dio escribiendo todo cada domingo. y nunca recibió Mamá, nada. hoy tampoco viniste. Hasta que te conocí, Otra semana. fue otra canción que Otra escribió carta. pensando en ella. Otro domingo. Hasta que te conocí, Después otra. vi la vida con dolor. Hasta llegar a más de 200. No fue una canción de Eso es despecho lo que la romántico. teoría asegura que Fue Alberto el reclamo guardó de un niño y que décadas abandonado. después seguía Pero conservando. Juan Gabriel no solo los cargó Grammy, con el rechazo no de los Victoria, cheques, no cargó los contratos, con algo peor, las cartas de algo un niño. que le rompió el Ese alma. es el tipo de detalle que En hace que esta 2012, historia su resulte nieto Héctor emocionalmente fue encontrado irresistible, inconsciente en porque una celda de convierte la a cárcel Juan del Gabriel condado otra de El vez en Paso. Alberto, Murió no de en el sobredosis. no en Tenía la estrella, 23 años. en el niño.
Y muchas de 23. sus canciones único nieto empiezan de a Juan sonar Gabriel. diferentes cuando las colocas Muerto junto en a una esa cárcel. imagen.
Pero hay El otra cosa. ciclo se cerró de la Victoria manera más Valadez cruel murió en posible. El 1974. abuelo casi muere en Eso Lecumberri significa a los que, 20. incluso si la promesa nieto hubiera existido, muere en El Alberto Paso nunca a los habría podido 23. cumplirla literalmente Dos frente a generaciones, ella décadas después. dos cárceles, Su madre no el estaría mismo viva final, para creer que él el había ciclo muerto. que Juan Gabriel Así que quiso la teoría romper toda su necesita vida convertir esa después de promesa en criarlo algo como hijo. simbólico. Nada, No sería hacer como si sufrir nunca realmente hubiera a Victoria existido. durante 10 años. Piensa en Sería eso. hacer sufrir al Juan mundo como Gabriel él pasó su sintió que vida dando a sufrió quienes lo esperando. rechazaron. Sería Le mandó reproducir la dinero a ausencia, Victoria cada mes, convertirla en aunque una ella obra nunca gigantesca. contestó sus cartas La desde la desaparición cárcel. como última canción. Le compró una casa, Y quizá eso es aunque lo que ella el le relato dijo intenta que vendernos. no quería saber nada La de él. última obra de Juan Gabriel no Siguió habría sido un intentando disco. hasta el día en que Victoria Habría murió sido sin su decirle propia que lo muerte. quería. Pero Y todavía al queda final otra pieza. le quitó todo La a supuesta su primer canción hijo, Domingo de Carmelitas. al que más debería haber Según la perdonado, historia, fue grabada en más se parecía a 2022. él, Un al que hombre también era oficialmente huérfano, muerto entrando el a un mismo estudio de patrón trato. de Victoria, Una sesión pero fuera de agenda. invertido. Una mujer pagando en Victoria efectivo. abandonó al hijo Una que sola más toma. la necesitaba. Y una letra Juan completamente Gabriel conectada abandonó con la al hijo infancia. que más Si se algún parecía día a esa él. grabación apareciera y pudiera Quizá tú verificarse también técnicamente, conoces ese dolor. sería probablemente una El de de las intentar pruebas más romper un importantes ciclo de toda la y teoría. descubrir que Porque el una ciclo voz puede era más analizarse, fuerte que tú, compararse, el de querer ser diferente estudiarse. a tus padres Pero hasta y entonces, terminar haciendo la canción exactamente funciona dentro lo del que relato juraste como otra que promesa. nunca harías. Algo que El supuestamente de mirar al existe. espejo un día Algo que está y ver guardado. el rostro de quien Algo que más todavía odiaste. no hemos oído. Juan Y el Gabriel patrón quiso se ser el repite. padre que nunca Siempre tuvo hay una pieza que y terminó falta. abandonando Una a su carta, hijo, una como grabación, Victoria lo abandonó a un él. expediente, Ese una es el verdadero fotografía, dolor de esta historia. una confesión. No el abandono, Eso mantiene no viva el la abuso, historia. no la cárcel, Siempre estamos a un no los paso de la gran impuestos. prueba. El Y verdadero mientras dolor es que no pudo esperamos, romper la el ciclo, teoría sigue por creciendo. más que lo intentó, Ahí entra Raúl por más que Velasco. luchó. Según por esta más que versión, dio, habría el conocido ciclo desde ganó, y eso lo 1998 la persiguió idea de hasta la Alberto. tumba. Velasco Pero hay murió algo sin que explicar todavía no te he públicamente contado, algo así. algo que Pero no el tiene relato sentido, asegura que años algo después que se cuando lo lo habría escuches vas a contado a decir, Yuri. ¿cómo 4 es posible? palabras, guardadas durante Juan 20 Gabriel años. fue el artista Otra mexicano vez una más confesión exitoso de su privada. generación. Otra vez un testigo Eso que no sabía. es exageración. Otra vez una información que números, supuestamente son estuvo hechos escondida documentados, durante décadas. Son récords Es un mecanismo que nadie poderoso, ha podido romper porque en convierte a décadas. figuras conocidas en Compuso piezas más de de una red 1800 silenciosa. canciones, Pero también todas exige cautela. registradas en la sociedad Cada persona de autores añadida aumenta y la cantidad de compositores de gente que México. habría tenido que guardar Es el el secreto. compositor con más Y cuanto obras más grande es registradas una en la conspiración, historia más de esa difícil institución. resulta mantenerla Su durante 10 disco años. Recuerdos Segundos, Ese es uno de los lanzado en mayores problemas de esta teoría. 1984, Según el es el relato, más vendido habrían en la sabido historia de partes de la México. verdad abogados, Más de 8 asistentes, millones de empresarios, familiares, Superó a Luis Miguel, empleados, superó médicos, a Vicente músicos y Fernández, trabajadores. superó a todos. Demasiadas personas. Ganó más de demasiados 160 países, millones de dólares demasiados en documentos. conciertos durante México, la última década Estados de su vida. Unidos, Llenaba Italia. estadios de Y aún 20.000 así, personas. durante una década no cobraba habría cientos aparecido de una dólares prueba por boleto. definitiva reconocida Tenía públicamente. giras que duraban meses Eso no hace sin imposible dejar un una asiento historia. vacío. Pero si obliga En a el exigir año 2000 mucho más antes de reunió a aceptarla. 350.000 Llegamos entonces a la pregunta personas que en el probablemente Zócalo muchos de la se Ciudad están de haciendo. México. ¿Por qué? Récord de ¿Por qué asistencia alguien que con nadie ha 66 superado. años, Sus después de canciones décadas fueron de éxito, grabadas por más de elegiría 1.500 desaparecer? artistas en Según todo esta el teoría, mundo. no sería Llenaba solamente por dinero, estadios de 20.000 ni por personas impuestos, y ni lloraba por solo en contratos, los camerinos cuando ni siquiera terminaba. por cansancio. Ganaba Sería por algo millones mucho por más noche. antiguo. Y no La tenía a necesidad nadie de que lo controlar su recogiera de propia la... despedida. Se cerró de la manera Juan más Gabriel cruel había pasado posible una vida entera sobre su transformando propia dolor en sangre, canciones. sobre Quizá, el hijo de dentro su hijo, de la lógica de esta sobre historia, la siguiente quería generación, convertir también su muerte la en una generación obra. que iba a demostrar Desaparecer que él cuando había todavía logrado lo cambiar amaba. el destino de su No familia. esperar a que el cuerpo No lo se logró. deteriorara delante del público. Alberto Jr., el No padre permitir de que Héctor, una industria era el decidiera primer cuando hijo que estaba Juan Gabriel terminado. adoptó. Elegir Lo el sacó mismo del el último orfanato acto. Semjase. Eso sí El encajaría orfanato que el propio perfectamente con la cantante había imagen de un fundado artista en obsesionado con el escenario. 1987. Pero una cosa es Era que su una intento de motivación romper parezca la posible. maldición, Otra que de demuestre darle a que la alguien lo que operación nadie le ocurrió. dio a él, Y ahí sigue de ser el estando el padre vacío. que nunca tuvo. Mientras no aparezca terminó una igual, prueba peor. verificable e Un independiente, nieto muerto Juan en una Gabriel celda, sigue muerto un hijo oficialmente desde el destrozado, 28 de un agosto de ciclo que no se 2016. pudo romper. Esa es Por la más realidad dinero que tuviera, documentada. por Lo más demás fama que pertenece al acumulara, terreno de las por más versiones amor que que durante intentara
años para han dar. rodeado su muerte. Juan Pero Gabriel se quizá por distanció eso de esta Alberto historia Jr. sigue teniendo después de tanta esa fuerza. tragedia.
Porque hay Lo culpó artistas que mueren y el silenciosamente. público acepta la Y ausencia. cuando murió, Con Juan lo Gabriel nunca excluyó del ocurrió testamento. completamente. El Su primer hijo música que siguió adoptó, sonando demasiado. el niño Su voz que seguía rescató del apareciendo en orfanato, bodas, el que funerales, iba a demostrar fiestas, que él podía ser cocinas, mejor padre que Victoria, taxis, fue madre. radios, restaurantes. El que iba a romper Parecía el ciclo. imposible que un No hombre tan recibió presente nada. pudiera simplemente Cero. dejar de existir. Después de todo lo Y que Juan entonces Gabriel el hizo por rumor él, ocupó el espacio que después de había sacarlo del dejado. orfanato, Está vivo. después de Se darle su escondió. apellido, Va a aeropuerto, regresar. Alguien habló con él. London aplaudían Alguien de lo pie vio. durante 15 Alguien minutos tiene una carta, y regresaba una a una casa fotografía, vacía. un audio. Firmaba Y cada autógrafos generación de durante horas rumores añadió y se otra dormía capa. solo. Esta teoría Era el hombre simplemente más las reúne amado de todas México. y las convierte Y en el una más sola solo. historia gigantesca. Tenía todo lo que el El dinero niño podía abandonado, comprar la y madre, nada de lo que la realmente promesa, necesitaba. el doble, Era, la villa, por cualquier el medida hijo, objetiva, la abogada, multimillonario la canción, y murió los debiendo dinero. documentos. Todo ¿Cómo es eso apuntando posible? a la misma idea. La Que respuesta es Alberto simple Aguilera Valadez y triste. nunca quiso que el 28 de Juan agosto Gabriel de no entendía el 2016 dinero. fuera Nunca lo realmente el entendió. final. La Pero si historia algo hace empezó en especial a Juan Gabriel es que ni 1989, siquiera hace falta que cuando su esta nombre teoría apareció sea en una verdadera lista para entender por de qué millones quieren creerla. 362 evasores Porque su fiscales. música siempre habló como si la Nunca ausencia declaró pudiera nada. negociarse. Reveló una Como si fuente a la alguien que se revista fue Proceso. pudiera regresar mediante Estaba una trabajando canción. como loco Como si y los declaraba muertos en ceros. siguieran hablando mientras Ganaba alguien recordara la millones. letra. Y Llenaba eso es estadios, exactamente lo que ocurrió con vendía él. discos por Juan toneladas. Gabriel siguió estando Y al después de final su del muerte. año, En cuando cada tocaba interpretación, reportar a Hacienda en cuánto cada había homenaje, ganado, en cada ponía persona ceros, que escucha Amor como si Eterno no y hubiera piensa ganado nada, inmediatamente en como alguien si esos que perdió. estadios llenos En cada no fiesta donde existieran, empieza Noa como Noa. si los En cada millones grito de de querido. pesos que Quizá entraban a esa sus sea la cuentas verdadera fueran razón por la que invisibles. la idea de que sigue vivo Pati nunca Chapoy, desaparece. la periodista Porque que lo conoció durante culturalmente nunca décadas, se fue. lo explicó Y en el volvemos documental de entonces a la Netflix. maleta amarilla. Él La teoría quería que dice las que cosas sigue en Italia, funcionaran como él dentro de un quería armario, y le con la molestaba ropa pagar del niño, impuestos. el lápiz, el Juan cuaderno, Gabriel tenía su la propia fotografía lógica fiscal, y la carta. una No lógica existe que dentro del perseguía material una prueba narcotraficantes y pública que nos secuestradores, permita abrir esa maleta y mandados a comprobarlo. arrestar a un cantante. Pero como imagen El resulta escándalo perfecta. fue enorme. Toda una Juan vida Gabriel, reducida a el una ídolo caja. de México, Un hombre con siendo millones de esposado discos en un vendidos, aeropuerto. guardando todavía las cámaras cosas que tenía captaron cuando todo. no poseía nada. Los noticieros lo Eso dice transmitieron mucho en vivo. más del personaje que El cualquier país mansión. entero Si vio aquella cómo se maleta llevaban al Divo existiera de Juárez realmente, como a probablemente cualquier sería criminal. el objeto más Por valioso de segunda toda vez esta en su historia. vida lo No arrestaron. por dinero, por memoria. La primera fue por un porque crimen dentro que no no cometió. estaría Juan Gabriel. Esta vez fue Estaría diferente. Alberto, Esta el vez niño sí anterior era a la fama. culpable. Y quizá también Lo que estaría se la pague con explicación de dinero por qué la es figura barato, de su madre aparece dijo una y otra cuando vez salió, alrededor de su obra. después de pagar Aquí una el relato fianza intenta millonaria. cerrar el círculo. Pero el dinero El niño no esperó alcanzaba. 208 Nunca domingos. alcanzaba. Décadas Porque después Juan habría Gabriel no decidido entendía desaparecer. el dinero. Su madre ya no podía ganaba, esperarle. Lo Pero si gastaba, podía hacerlo el lo público. regalaba. Y el pero silencio nunca se lo convirtió cuidaba. en el último En escenario. Estados Unidos también Es verdad, debía. con el material Para que tenemos 2011, delante, la no se deuda puede llegó a afirmar. 18 millones Lo que de sí dólares. podemos hacer es separar 18 las millones piezas. de dólares. Hay una muerte El equivalente oficial a en llenar el 2016. Zócalo 3 veces. Hay rumores El que equivalente a aparecieron vender 2 millones de posteriormente. discos. Hay El personajes equivalente a públicos todo lo que durante había años trabajado durante alimentaron la décadas posibilidad de que y no estuviera podía vivo. pagarlo. Y existe esta versión mucho En la más elaborada, negociación, él que añade perdió nombres, muchas sociedades, casas. documentos, Confesó su hijo una Iván villa en italiana el y hasta un documental de supuesto Netflix sustituto. que Pero él una tenía historia la tan idea grave de necesita recuperar, algo más pero que al final detalles. no pudo. Necesita pruebas El comprobables. hombre que llenaba Porque estadios estamos no hablando podía de pagar posibles sus delitos, cuentas de y personas seguía reales, gastando, de un hombre como si el dinero supuestamente nunca fuera a fallecido, terminarse. y de otro hombre al que Compraba esta teoría propiedades. convierte en víctima. Las ponía a nombre de Roberto otros Mendoza porque las Espinosa. suyas estaban Si algún embargadas. día apareciera documentación Confiaba en auténtica gente que demostrara que después siquiera lo una parte traicionaría. central de todo esto, Firmaba estaríamos documentos ante sin uno de los leerlos. mayores escándalos Era de la un historia genio del de la espectáculo música, mexicano. pero era un Pero mientras desastre eso con el no dinero. ocurra, la pregunta Y no ese debería ser desastre solamente si explotaría queremos después creer. de su muerte. Debería ser El que podemos 26 de demostrar. agosto de Y quizá esa diferencia 2016, sea Juan precisamente la Gabriel frontera dio entre su una último historia concierto. fascinante y una verdad. The Forum de Juan Inglewood, Gabriel construyó California. toda su carrera jugando con esa 17.500 frontera. personas. Era exagerado, El escenario tenía teatral, forma de guitarra. misterioso. Pantallas Podía gigantes entrar en en un el techo. escenario cubierto de Más de brillo y 60 unos minutos músicos entre después mariachi cantar una y frase orquesta. capaz de hacer llorar Una a producción alguien de por su millones de madre. dólares. Podía ser
ser Juan enorme y Gabriel tenía vulnerable al mismo 66 tiempo. años.
Por eso su diabetes figura que nunca soporta una controló, teoría como esta. problemas de presión Porque incluso arterial. una historia imposible Había parece, sobrevivido una durante neumonía unos grave segundos, 2 años extrañamente compatible Pero con esa él. noche El no hombre se que notó hacía nada. de cada gesto una Cantó escena. durante más de 2 El horas y cantante media. que transformó No me abandono en vuelvo a música. enamorar. El artista que Querida, nunca quiso amor explicar eterno, completamente su hasta que te intimidad. conocí. ¿Sería capaz también de público convertir su coreaba propia cada palabra. muerte en la última Banderas de México representación? ondeaban Esa entre es la la multitud. pregunta que No tenía mantiene viva sentido toda para esta nadie teoría. más. Pero hay otra ¿Por más qué voy a importante. pagar si Hacienda Si nunca Juan me ha Gabriel prestado a mí realmente dinero? hubiera querido Le desaparecer, dijo a su ¿habría apoderado necesitado Eugenio involucrar a Martínez. tantas personas? También ¿Habría decía permitido que que los otro hombre artistas no muriera deberían bajo su pagar nombre? impuestos ¿Habría porque dejado alegraban al durante pueblo una década a millones que eran creyendo una embajadores de mentira? México, ¿Y qué habría que ganado el gobierno realmente? les debía a ellos, Silencio. no al revés. Libertad. Una Control. lógica que no tenía sentido Quizá, para nadie más. Pero el precio, si la Pero teoría era la fuera suya, cierta, y sería vivió enorme. con ella Por hasta eso que el el gobierno elemento decidió emocional de la que madre ya no era basta suficiente. para justificarlo. En el año Explica una 2000, herida. Hacienda le No embargó demuestra una 14 operación. propiedades, Y esa diferencia 11 es predios fundamental. en Ciudad Juárez, La versión habla de 3 cartas más en enviadas otras desde ciudades. Florencia, valor de total, expedientes, de un médico, 114 millones de de un ama de pesos. llaves, de un Juan Gabriel ingeniero le de pidió a sonido, su amiga de Silvia movimientos Urquidi bancarios, que las de recuperara. una notaría. Le dio de un 20 cuerpo. millones de pesos Si para alguna vez comprarlas esas en la piezas subasta. aparecen Ella verificadas, las compró entonces habrá y las algo que puso a analizar. su nombre, Hasta no al entonces, de Juan Gabriel, siguen formando al de parte de ella. un relato extraordinario. En 2005, Y quizá la precisamente policía lo por eso detuvo en el deberíamos aeropuerto de terminar Ciudad donde Juárez empezamos. por evasión No en fiscal. Italia, La no en Agencia Houston, Federal de no Investigación, en Las Vegas, los mismos en Ciudad agentes que Juárez, con un mujeres niño lloraban esperando a desde su las madre. primeras filas. Porque esa parte sí Rindió representa homenaje a algo que Rocío el público Dúrcal, siempre su amiga reconoció que en había Juan muerto Gabriel. 10 años antes, El dolor del abandono. mostrando su Toda foto su en las vida pantallas artística parece mientras atravesada por él. cantaba Costumbres. Cantó a quienes se fueron, El a clímax quienes no llegó volvieron, con Querida. a quienes dejaron un hueco, Las luces a del las estadio madres, se apagaron. a los amores, Miles a las de celulares ausencias. encendidos Y millones lo iluminaron el entendieron porque recinto como todos hemos estrellas. esperado alguna vez a Juan alguien. Gabriel cantaba Quizá número rodeado de luz. 208 domingos. Y al final, Pero sí una llamada, un mensaje una apareció en puerta, las pantallas. una explicación. Felicidades Un a regreso todas que las nunca personas ocurrió. que están Por orgullosas eso Juan de Gabriel ser lo podía que son. cantar una frase y hacer que El pareciera hombre que escrita pasó para toda ti. su vida No necesitabas escondiendo conocer quién su era, historia completa. despidiéndose, El dolor celebrando estaba la en la voz. autenticidad. Y si creciste Sin escuchándolo, saberlo, se estaba seguramente despidiendo alguna de todos. canción quedó unida a una persona 17.000 concreta. personas lo Tal aplaudieron vez esa tu noche. madre, tu 2 padre, días después, un amor, murió solo. alguien que ya no está. Nadie sabía que era Eso una es mucho despedida. más real que cualquier 2 teoría. días después, Juan el Gabriel 28 de murió agosto, oficialmente en 2016. Juan Gabriel estaba en su departamento Pero de Alberto Santa Aguilera Mónica, siguió apareciendo cada frente vez a la que alguien playa, puso una de sus en canciones. un edificio de Y lujo. quizá por eso algunas el tipo de personas lugar que siguen había soñado negándose a cuando dormía aceptar en que la se fue. central camionera Porque aceptar de su la muerte Ciudad de México, significaba aceptar sin un también peso que en una el época bolsillo. terminó. El problema Esa es que el mañana cariño puede había hacernos hablado con querer su creer equipo cualquier sobre los historia que nos próximos permita proyectos, imaginar un regreso. sobre la Y gira esta es por América probablemente Latina, la más grande de todas. sobre nuevas grabaciones, Una villa en Italia, sobre el un futuro. nombre falso, Todavía una tenía abogada, planes. un comerciante A de las 11 Tijuana, de la mañana, una pidió maleta que le amarilla, acercaran el tanque de 208 oxígeno. cartas Sintió que no y un podía cantante respirar. esperando el momento de No volver. llegaron a tiempo. ¿Puede demostrarse? Su cuerpo Por fue ahora, encontrado con en lo el que baño, tenemos delante, no. solo. ¿Es una El historia infarto capaz de lo atraparte? sorprendió ahí, Sin duda. en el piso, Pero no confundamos frente una al cosa espejo, con la otra. sin nadie Porque que le detrás de los sostuviera la nombres mano, existen sin personas nadie reales. que le dijera que todo Y iba a cuando estar una bien. teoría acusa a Sin alguien nadie de que fraude, estuviera ahí en el encubrimiento momento más o algo importante. todavía peor, El hay una hombre que diferencia llenó el enorme Zócalo entre repetir con lo que una versión asegura y 350.000 presentarlo personas. como una sentencia. Murió sin una Por sola eso persona esta a su historia lado. termina con una pregunta Juan Gabriel abierta, murió como vivió no con una gran afirmación. parte de su vida. Si mañana apareciera Solo. una prueba auténtica Tenía e 66 indiscutible de que años. Alberto Aguilera Diabetes Valadez que siguió nunca vivo controló después como del debía. 28 de agosto de Problemas 2016, cardíacos que ¿qué ignoró sería lo durante primero años. que querrías preguntar? Una vida de excesos ¿Dónde estuvo? que ¿Por finalmente qué cobró la desapareció? factura. ¿Quién lo ayudó? La noche del O si 29 realmente de agosto, hubo una promesa por que nunca decisión de sus consiguió hijos, olvidar. los restos de Déjamelo Juan en los Gabriel comentarios. fueron Y cremados si Juan Gabriel en Anaheim, acompañó alguna etapa de California. tu vida, si sonaba en la Menos de cocina de tu 48 casa mientras horas alguien después de preparaba su la muerte, comida, si bailaste sin una de sus velorio canciones público o en Amor México, Eterno quedó unido para sin siempre que a alguien millones de que fans quisiste, pudieran escribe despedirse, una sola palabra. sin que su Presente. cuerpo descansara Dale en like y tierra suscríbete, mexicana. porque detrás de las grandes leyendas Decisión
decisión siempre queda algo fue que rápida, el público todavía intenta demasiado entender. rápida para algunos. Esa decisión alimentó teorías que persisten hasta hoy. Joaquín